Iniciamos con algo de información de tecnología, porque en el Reino Unido los médicos están usando lentes de realidad mixta para atender a pacientes con coronavirus. Con el uso de esta tecnología, los médicos pueden ver radiografías, escáneres y resultados de pruebas sin tener contacto físico con los materiales, y también se pueden comunicar con colegas en otras áreas libres del virus. Además, estos anteojos han permitido que disminuya la necesidad de equipo de protección sanitaria en los hospitales. Esta puede ser una buena idea que se puede implementar en otras partes del mundo. Bienvenidos a COVID-19 Noticias de este miércoles 20 de mayo de 2020. Mi nombre es Eduardo Gómez Orozco y los invito a este recorrido internacional para conocer cómo es que el planeta está lidiando con la pandemia. Iniciamos con información de la Organización Mundial de la Salud, porque los 194 estados miembros del organismo aprobaron una resolución que pide una evaluación imparcial, independiente y completa de su gestión de la pandemia, pero una vez que haya concluido la crisis sanitaria. El acuerdo es una respuesta a las acusaciones del presidente Donald Trump, que amenazó con congelar indefinidamente la financiación a esta agencia de la ONU e incluso con retirar la membresía de su país. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno anunció un recorte del gasto público de más de 4,000 millones de dólares para enfrentar la grave situación financiera del país agravada por el COVID-19. El país sudamericano cerrará embajadas y consulados y suprimirá empresas estatales como los ferrocarriles o correos, señaló el mandatario. En El Salvador, mientras que el Congreso, la Corte Suprema y el presidente Nayib Bukele se mantienen en conflicto sobre cómo combatir la pandemia por coronavirus, los ciudadanos más pobres tienen que pedir ayuda con banderas blancas ante la falta de alimento y ayuda por parte de las autoridades. Las banderitas blancas se ubicaron porque, la verdad le digo, hay bastante necesidad. Hay personas que no tienen, digamos, ya víveres. Desde el 14 de marzo, Bukele decretó cuarentena nacional y ordenó las medidas más severas del continente para tratar de evitar que el virus entrara y se propagara. Ahora tenemos información sobre Venezuela, porque el banco de ese país acudió a un tribunal en Londres para forzar al Banco de Inglaterra la entrega de lingotes de oro valorados en 930 millones de euros para afrontar la crisis causada por el coronavirus, de acuerdo a un documento legal visto por la agencia Reuters. Desde hace meses están congeladas 31 toneladas de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra, luego de que el gobierno británico y otros 50 países desconocieron el mandato del presidente Nicolás Maduro y optaron por apoyar al jefe del parlamento opositor Juan Guaidó como líder del país. En Nicaragua, los datos oficiales de COVID-19 se dispararon en la última semana, al pasar de 25 a 254 el número de casos confirmados y de 8 a 17 la cifra de muertos, conforme un reporte emitido este martes por el Ministerio de Salud, MINSA. En Estados Unidos, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin alertó del daño permanente para la economía estadounidense de continuar con el confinamiento por el COVID-19, mientras que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pidió más estímulo fiscal al Congreso en una poco habitual comparecencia conjunta. Y para cerrar de buen ánimo, Disneyland Shanghai abrió sus puertas de nuevo a los visitantes y se convirtió en el primer parque de la empresa estadounidense que retoma su actividad en todo el mundo después de más de 3 meses cerrado a causa de la pandemia de coronavirus. El parque, que reinició actividades la semana pasada, solo puede estar al 30% de su capacidad y marcará el camino al resto de instalaciones de Disney en Francia, Estados Unidos y Asia, que permanecen cerradas debido al virus. Yo soy Eduardo Gómez Orozco, muchas gracias por acompañarme en COVID-19 Noticias, este proyecto independiente, ciudadano, orgánico y sin fines de lucro económico. Les recuerdo que es hora de unirnos para combatir de la mejor manera esta pandemia, por eso traten de quedarse en casa, lavarse bien las manos y no compartir noticias falsas ni información que genere división, porque con buena información también se combate a la pandemia. Hasta pronto.